Hice de todo para que Héctor se enamorara de mí, lo saqué de su zona de confort, y terminé casándome con él. Pero después de 20 años juntos, entre tempestades y silencios, acabamos mirándonos con hastío. Rompimos el certificado de matrimonio que habíamos obtenido en el extranjero, y cada uno tomó su propio camino. Ese mismo día, su avión sufrió un accidente. Yo morí en un choque automovilístico. Y cuando abrí los ojos otra vez, los dos habíamos regresado al día en que nos conocimos por primera vez. Con el sudor empapándome la frente, me senté despacio en la litera superior, estirando las sábanas con torpeza. ¡Qué ironía! Para celebrar mi recién recuperada libertad tras el divorcio, me había comprado un coche de lujo. Ni siquiera había recorrido unos pocos kilómetros cuando me estrellé contra un camión. Y ahora, al volver a abrir los ojos, estaba de regreso en el inicio del primer año universitario, pobre como una rata. 20 años de lucha, borrados de un plumazo. Mi cuenta bancaria llena de ceros. Mi mansión con un jardín enorme. Todo eso. Y entonces, mi exmarido, el mismo con el que acababa de divorciarme, entró por la puerta. Volver a ver a un Héctor tan joven me dejó con sentimientos imposibles de ordenar. Esa misma mañana, en otra vida, habíamos tenido una pelea feroz. Yo había planteado un divorcio largamente planeado. Él soltó una risa fría, cargada de desprecio. ¿Otra vez con lo mismo? Luego me tendió aquel frágil certificado de matrimonio extranjero. Si tanto quieres divorciarte, hazlo. Finjamos que este matrimonio nunca existió. Cuando lo recibí, lloré de alegría. Cuando lo rompí, rechinaban mis dientes de rabia. Del amor profundo al hastío. Del hastío a la indiferencia. Algo que mi yo joven jamás habría sido capaz de imaginar. Porque me enamoré de Héctor a primera vista. Desde el instante en que lo vi, me pareció deslumbrante. Me juré que, fuera como fuera, haría que se quedara conmigo. Para siempre. Suspiré. La juventud, realmente es imprudente. ¿Ya terminaste de mirarme? Su voz grave me sacó de mis pensamientos. No me había dado cuenta de cuando había llegado a mi litera inferior, pero mis ojos llevaban pegados a él desde que entró. Aparté la mirada, incómodo, y fruncí los labios. ¿Y qué? Mirar un poco no mata a nadie. Ya te he visto de arriba a abajo 1000 veces. Me aburriste hace años. Héctor frunció el ceño. ¿Qué estás murmurando? Si tienes algo que decir, dilo claro. No me hagas adivinar. ¿A los 18 años ya era tan insoportable? ¿En qué demonios estaba pensando yo en mi vida pasada para enamorarme de alguien así? Con un tirón brusco cerré la cortina de la litera. No dije nada. No tengo nada que hablar contigo. Para mi sorpresa, la cortina volvió a abrirse por un lado. Héctor, mucho más alto, estiró el brazo desde fuera de la barandilla. ¿Todavía no terminaste con la funda? Eres un desastre. Déjame ayudarte. Sin darme tiempo a negarme, bajó mi edredón, colocó con rapidez la funda de algodón que daba a la universidad, lo dobló con cuidado y lo dejó ordenado en la cabecera de mi cama. Uno de nuestros compañeros nos observó con curiosidad. ¿Se conocen de antes? ¿Eran compañeros de instituto? Héctor y yo cruzamos miradas. Su expresión seguía tan impasible como siempre. No. No nos conocemos. Respondimos al mismo tiempo. Bajé por la escalera de la litera y le di un golpe al cojín, como si fuera un saco de boxeo. Voy a comer. Simón, ¿vienes? Simón parpadeó, sorprendido. Oye, ¿cómo sabes mi nombre? Ni siquiera me he presentado. Me quedé sin palabras un segundo y reaccioné rápido. Porque eres guapo. Te noté desde el registro. Simón sonrió encantado. Ah, ¿sí? Buen ojo. ¿Qué te apetece comer? Invito yo. De pronto, escuché una risa breve y fría.
Qué bien se te da halagar a la gente. ¿Eso se lo dices a todo el mundo? Giré la cabeza y me encontré con la mirada de Héctor, cargada de una irritación apenas disimulada. Esa frase. En mi vida pasada, se la había dicho a él. Pero, ¿cómo podía saberlo Héctor a los 18 años? Un escalofrío me recorrió la espalda. Mientras yo dudaba, Simón, ajeno a todo, pasó un brazo por mis hombros. Dicen que la hamburguesa picante del comedor es famosa. Vamos a probarla. Antes de que pudiera reaccionar, Héctor habló por mí. Él no come picante. Bajó la mirada y fijó sus ojos en los míos, articulando en silencio. Luego se arrepiente. Genial. Ni siquiera en esta vida me deja escapar. De una manera tan absurda como inevitable, confirmamos la identidad del otro. Llevé a Héctor hasta el hueco de la escalera para fumar. ¿Cómo moriste? Accidente aéreo. ¿Y tú? Choque de coche. Exhalé con irritación. Ya que en la otra vida nos separamos, ahora que todo empezó de nuevo no podemos repetir los mismos errores. No volveré a insistir contigo, ni tú te metas en mi vida. Cada uno por su lado. Héctor levantó la mano y la agitó levemente, aceptando. Está bien. Luego añadió. Como amigos normales. Apagué el cigarrillo y me di la vuelta buscando un basurero. Ni siquiera hace falta eso. Héctor guardó silencio durante un largo rato. Como quieras. Tomó la colilla de mi mano y bajó las escaleras para tirarla. Antes de irse, me dijo. Fuma menos. Ahora que aún estás a tiempo, mejor déjalo. En mi vida pasada hubo años en los que el trabajo me tenía al límite. Fumaba demasiado, y terminé con problemas respiratorios. Después, cada vez que fumaba, no paraba de toser. Héctor siempre me regañaba con el ceño fruncido, llamándome irresponsable, y registraba la casa entera para tirar todos los cigarrillos que yo escondía. Si me atrevía a protestar, me arrastraba de vuelta al dormitorio y me daba una lección que no admitía discusión. Una vez que fumes, una vez que te haré entrar en razón. No me importa usar métodos directos. La verdad es que no me disgustaba del todo. A veces incluso fumaba a propósito delante de él, solo para verlo enfadarse y resignarse antes de reprenderme. Con el tiempo, aquello se convirtió en una extraña complicidad entre nosotros. Pero después, Héctor empezó a estar cada vez más ocupado. Hasta vernos se volvió raro. Hiciera lo que hiciera, ya no le importaba. Salí de mis pensamientos cuando un compañero regresó al dormitorio haciendo ruido y me metió un cartel en la mano. El club de teatro está reclutando, Rubén. ¿Te animas a probar? Tal vez porque lo había llamado guapo antes, Simón se sonrojó y habló con timidez. Hay muchas chicas mayores muy lindas, ¿crees que me acepten? Solo me da vergüenza. Vamos juntos a la audición. En mi vida pasada no participé en casi ningún club. Toda mi energía giraba en torno a Héctor. Ahora que cada uno había salido del mundo del otro, tenía demasiado tiempo libre. Vamos a divertirnos un poco, acepté. Simón, entusiasmado, fue a invitar también a Héctor. Héctor, ¿vienes? Abajo escuché a varios veteranos hablando de ti. Dicen que entre los nuevos hay un chico absurdamente guapo. Si vienes con nosotros, igual nos beneficia. No pude evitar torcer el gesto. En mi vida pasada, Héctor se había vuelto famoso en todo el campus solo por su cara. Había demasiada gente interesada en él. Lástima que yo estuviera más cerca. Cuando lo conquisté, lo presumí sin pudor, caminando por la universidad de la mano con él. Era una advertencia para los demás. Y también un alarde. ¿Lo ves? El chico guapo es mío. Pensarlo ahora resultaba infantil. ¿De qué sirvió tenerlo? Al final, igual lo perdí. Héctor ni siquiera miró el cartel. No voy.
Toda su atención estaba puesta en emprender. Con casi 20 años extra de experiencia, empezar antes era una ventaja. Sin mí interfiriendo en su vida, seguramente tendría aún más éxito. La audición del club de teatro fue sorprendentemente bien. Puede que no fuera tan deslumbrante como Héctor, pero al menos resultaba agradable a la vista. El estudiante mayor que me reclutó me agregó al contacto en el acto. En la gala de bienvenida habrá una obra. Actúa conmigo. No tenía nada mejor que hacer, así que acepté. Casi todo mi tiempo libre pasó a ser del club de teatro. Entraba y salía todo el día, hasta que Carlos, el otro compañero de cuarto, preguntó. ¿Desapareces todo el tiempo, no estarás saliendo con alguien? Simón respondió de inmediato. No, Rubén está ensayando teatro con un estudiante mayor. Y es uno de los protagonistas. ¿Tan bueno es? Claro. Sergio siempre dice que tiene talento y buena presencia. Héctor, que había estado leyendo en silencio, levantó la vista. ¿Sergio, el de tercer año de nuestra facultad? Simón asintió. Sí. ¿Lo conoces? Bueno, también es bastante famoso. Sergio venía de una familia acomodada, tenía buen aspecto y era popular. Otro ídolo del campus. Héctor me miró y dijo con voz grave. Aléjate de él. No desperdicies tus sentimientos ahí. Me quedé helado, y luego me enfadé. ¿Qué insinúas? ¿Que tengo algo con él? ¿Crees que me enamoro tan a la ligera? Además, continué, ¿en quién gasto mis sentimientos no es asunto mío? Clavé la mirada en sus ojos y solté una risa fría, bajando la voz. Si hablamos de desperdiciar sentimientos, contigo gasté muchos más. La persona de la que más debería alejarme, eres tú. Héctor abrió la boca, pero al ver mi actitud, se contuvo. Déjalo. Total, nunca escuchas. Apartó la mirada, pero no dejó de lanzar la última estocada. Siempre sacas conclusiones antes de oír hasta el final. Siempre crees que tienes la razón. Tú, respiré hondo. Está bien, sigue. A ver qué gran idea tienes. Héctor pasó la página del libro con calma. Ya no tengo ganas de hablar. En esta vida, tarde o temprano, va a lograr sacarme de quicio otra vez. Tal vez fue por sentirse provocado, pero después de eso ya no rechacé las muestras de interés de Sergio. ¿No decía Héctor que yo quería involucrarme con el estudiante mayor? Entonces lo haría. Que lo viera con sus propios ojos. En la cafetería, Sergio me sonrió. Mañana es la función. ¿Estás nervioso? Di un sorbo al café. No mucho. Con más de 30 años vividos, había pasado por suficientes tormentas. Una obra universitaria no era gran cosa. Sergio pensó que estaba fanfarroneando y sonrió como quien entiende sin decir nada. Creí que ese tipo de escenas te incomodarían. No esperaba que te adaptaras tan rápido. En el guión, los dos protagonistas compartían un vínculo profundo. Algunos momentos eran incluso más intensos que los de una pareja tradicional. Decían que Sergio había participado en la escritura. No sabía si era para atraer al público joven o por otros motivos. Lo miré y sonreí con calma. Respeto cualquier forma de sentimiento. Los ojos de Sergio se iluminaron. Su actitud se volvió mucho más cercana. Mírate, tienes café en la comisura de los labios. Levantó la mano hacia mí. En ese instante, un recuerdo de mi vida pasada apareció sin aviso. Muchos años atrás, cuando estaba conquistando a Héctor, lo invité por primera vez a tomar café. No le gustaba el sabor. Es demasiado amargo. ¿Quién disfruta esto? Yo solo me reí, con descaro. ¿Amargo? A mí me parece dulce. Aquel Héctor joven se quedó sin palabras. Había pasado demasiado tiempo. Creí que lo había olvidado. Pero cuando vi los dedos de Sergio acercarse,
ese recuerdo me golpeó de lleno. Retrocedí por reflejo, a punto de levantarme e irme. Entonces alguien apareció en mi campo de visión. Me detuve. Volví a sentarme. El dedo de Sergio rozó suavemente mi labio, limpiando la mancha de café. Para ti, yo soy distinto a los demás, ¿verdad? En la entrada, Héctor se detuvo en seco. Su mirada se volvió afilada y oscura al posarse sobre mí. Esa frase pertenecía al guión. Sabía que Sergio me estaba poniendo a prueba. Miré de reojo a Héctor y a la chica que lo acompañaba, y luego regresé la vista a Sergio. Sonreí y recité la línea de la obra. Claro. Eres alguien muy importante. Tenía curiosidad por ver la reacción de Héctor. En mi vida pasada, no faltaron personas interesadas en mí. Cada vez, Héctor se ponía en guardia como si enfrentara a un enemigo. Pero eso había quedado en el pasado. Esta vez, Héctor apartó la mirada y pasó junto a nosotros sin detenerse. No saludó. Su expresión volvió a ser distante, imposible de leer. Se sentaron en una mesa contra la pared. Pidió 2 cafés, y con gesto educado, apartó la silla para la chica. No podía oír lo que decían. Solo veía cómo ella se animaba cada vez más, sonriendo sin parar. Removí mi café con el dedo, sintiendo una irritación inexplicable. ¿Después de tantos años? ¿Desde cuándo Héctor sabía agradar así a los demás? Sergio notó mi silencio. ¿No te encuentras bien? ¿Quieres pedir algo dulce? De pronto, perdí todo interés en seguir fingiendo. No hace falta. Tengo algo que hacer. Hablamos otro día. Rechacé su ofrecimiento, pagué primero y me fui. El café estaba demasiado amargo. Nunca entendí quién podía disfrutarlo. La función fue un éxito. Tras el telón, los aplausos no cesaban. Sergio estaba eufórico. Pagó de su bolsillo una cena para todo el club y luego nos invitó a Simón y a mí a seguir celebrando. ¿En vuestro dormitorio no viven 2 más? Llamadlos también. Cuantos más, mejor. Simón, orgulloso de haber participado, se dio palmadas en el pecho. Déjamelo a mí. Los llamo ahora mismo. Carlos adoraba el bullicio. Héctor, en cambio, solía evitar estas reuniones. Pensé que no vendría. Pero apareció puntual, con 2 botellas de buen vino. En el reservado había una mesa redonda. Sergio se sentó a mi lado. Simón intentó ocupar el otro asiento libre, pero Héctor lo desplazó sin miramientos y se sentó junto a mí. Como si fuera el anfitrión, pidió varios platos especiales y luego me pasó el menú. Mira si quieres algo más. No entendía qué estaba haciendo. Todo lo que me gustaba ya lo había pedido, así que pasé el menú a Sergio. Adelante, tú decides. Sergio murmuró, desconcertado. Rubén, tu compañero es bastante dominante. Sonreí con rigidez y le di una patada leve a Héctor bajo la mesa. No empieces. Héctor no respondió. Sirvió el vino para todos. Felicidades a Sergio y a Rubén por la obra. Brillaron en la gala de bienvenida. Todos brindaron sin notar nada extraño. Luego, Héctor continuó con tono tranquilo. Veo que dedicas mucho tiempo al club de teatro. ¿Planeas seguir este camino después de graduarte? Sergio respondió con honestidad. No, solo es un pasatiempo. Ya veo, dijo Héctor. Entonces seguirás tu especialidad. ¿Posgrado o trabajo? ¿Has hecho prácticas en la empresa familiar? Las preguntas empezaron a caer una tras otra. Sergio se puso nervioso. Bueno, aún no he hecho prácticas. Estoy pensando en el posgrado. Cuanto más alto el título, mejor. ¿Ya tienes universidad en mente? Siguió Héctor. Alguien tan talentoso debería planificar con antelación, ¿no? ¿No será que solo piensas en actuar y nada más?
Le di un pellizco en la pierna. Ya basta. Héctor no se inmutó. Lo digo porque no pareces alguien sin ambiciones. Sergio se secó el sudor. Claro que no. Planeo estudiar en el extranjero. Mi familia lo espera. Así podré ayudar a la empresa en el futuro. Simón y Carlos lo miraban admirados. ¡Guau! ¡Qué impresionante! Héctor sonrió. ¿En serio? Entonces ya presentaste los exámenes. Sergio casi se hunde en su copa. Levanté la mía para cortar la situación. Estamos aquí para celebrar. Hablemos de cosas agradables. Sí, sí, respondió Sergio aliviado. El vino está excelente. Tienes buen gusto, Héctor. Simón y Carlos asintieron sin saber por qué. Yo cubrí mi boca con la copa y le susurré a Héctor. Deja siempre una salida. No hagas quedar mal a la gente. Héctor me miró de reojo, bebió su vino de un trago, y no volvió a atacar. Eso sí, al irnos, pagó la cuenta antes que nadie. Luego le sonrió al estudiante mayor, ya bastante mareado. Gracias por cuidar de él este tiempo. Esta cena corre por mi cuenta. De verdad, no lograba entender qué estaba pensando Héctor. ¿No habíamos quedado en que cada uno seguiría su propio camino? ¿Qué sentido tiene todo este numerito? Héctor hojeaba un libro en el dormitorio, sin levantar la cabeza. Después de todo, soy tu exmarido, dijo con calma. Quien vaya a ocupar mi lugar en el futuro, al menos tendré que evaluarlo yo mismo. Me quedé mirándolo, incrédulo, frunciendo el ceño. ¿Estás loco? ¿Te das cuenta de lo absurdo que suena eso? Héctor cerró el libro de golpe. Sergio podrá venir de una familia rica, pero es perezoso y poco ambicioso. Vive de fantasías y romanticismos. No tiene lo necesario para cargar con una empresa familiar tan grande. ¿Y eso a mí qué me importa? Héctor soltó una risa fría. Te diré algo más. En mi vida pasada tuve tratos con su familia. Sé cómo terminó su historia sentimental. Sí, tuvo una relación con un hombre. Pero en cuanto sus padres presionaron un poco, rompió sin dudarlo. Luego aceptó citas arregladas y terminó casándose con la persona que su familia eligió. Ese tipo de gente no tiene carácter. Si estás con alguien así, no habrá un buen final. ¿Y qué? Crucé los brazos y lo miré fijamente. Mientras el proceso sea feliz, ¿el resultado importa tanto? ¿Acaso con quién no termina igual? Héctor se quedó quieto, con una expresión en blanco por un instante. No quería seguir discutiendo. Habíamos repasado demasiadas cuentas viejas. Me di la vuelta para irme. No es lo mismo. Su voz llegó hasta mí, baja, casi como un susurro. Rubén. Espero que en esta vida tengas un buen final. Una mezcla amarga de tristeza y agravio me subió de golpe a la garganta. Apreté los dientes y salí deprisa. Desde que conocí a Héctor, nunca imaginé una vida sin él. En mi vida pasada, fui completamente dominado por el amor. Cuando estudiábamos, sabía que su familia no tenía muchos recursos. Compraba comida y ropa de más, y se las metía a la fuerza en las manos. Después de graduarnos, lo acompañé a emprender. Cuando su socio desapareció con el dinero, vacié mis ahorros para ayudarlo a salir adelante. Hubo un tiempo en que lo único que teníamos para cenar era un vaso de fideos instantáneos, compartido entre los dos. Bromeé entonces. No hace falta que me devuelvas esto. Considéralo una dote. Un hombre tan fiel como yo no se encuentra fácilmente. Casarte conmigo no es mala idea. Héctor sonrió, bebió un sorbo de caldo y me dejó casi todos los fideos. Considéralo un préstamo, dijo. Te lo devolveré. Y cumplió. Cuando su situación mejoró, me transfirió el doble de aquella suma. Yo miré el saldo de la cuenta y rompí a llorar. Pensé que aquel hombre era realmente inexpugnable.
Frío como el acero. Que jamás lograría conquistarlo del todo. Lloraba tanto que ni siquiera distinguía el semáforo al cruzar la calle. Cuando el claxon de un coche estalló a mi lado, alguien me jaló con fuerza hacia un abrazo firme. Héctor aspiró aire con miedo, pero al secarme las lágrimas fue increíblemente cuidadoso. ¿Por qué lloras? ¿Qué te importa? Sollozaba. ¿No me devolviste todo para cortar conmigo de una vez? Empapé su ropa con lágrimas y grité. No te hagas ilusiones, Héctor. El dinero se puede devolver, pero ¿qué hay de mi corazón? ¿Con qué piensas pagar un corazón que destrozaste? Sonaba ridículo. Tan exagerado que Héctor no pudo evitar reír. Eso no puedo devolverlo, dijo, rodeándome con los brazos. Entonces, te daré el mío. Me explicó que devolver el dinero nunca fue para marcar distancia. ¿Cómo iba a dejar que tú pagaras la dote? ¿Quién ocupa el lugar de esposo? Eso sí importa. La absurda competitividad masculina. Discutimos durante mucho tiempo. Y al final, nuestra relación quedó definida de una forma tan directa como inevitable. Después, fuimos al extranjero a registrar nuestro matrimonio. Durante esos años, vimos juntos incontables amaneceres. Golpeamos mesas negociando con socios difíciles. Perseguimos contratos contra el reloj. Nuestro primer año nuevo casados, quedamos atrapados en la autopista por una nevada mientras corríamos para cumplir un pedido urgente. Yo estaba exhausto. A medianoche empecé con fiebre y me quedé dormido encogido en el asiento del copiloto. Cuando la luz del amanecer rozó mis párpados, abrí los ojos y vi a Héctor colocando con cuidado un parche frío en mi frente. Sus pantalones estaban empapados. El cabello y las cejas cubiertos de escarcha. Fui al pueblo más cercano a comprar algo caliente, dijo. Bébelo mientras está tibio. El pueblo quedaba a varios kilómetros. El desayuno aún conservaba el calor de su cuerpo. Héctor temblaba de frío, pero aún así me sonrió. Feliz año nuevo, Rubén. En ese momento, de verdad creí que me amaba. Pensé que nos acompañaríamos toda la vida. Que caminaríamos juntos hasta el final. Entonces, ¿por qué nos perdimos a mitad del camino? Más tarde, Sergio me invitó a salir varias veces, pero siempre rechacé contacto. Los amores juveniles me parecían francamente aburridos. Era mucho más práctico ganar algo de dinero con trabajos ocasionales. Contacté con un antiguo compañero que tenía una tienda de ropa online y empecé a ayudarle como fotógrafo de modelos. En mi vida pasada, había pasado por una enfermedad grave. Incluso llegaron a emitir un aviso de estado crítico. Después de recuperarme, mi salud nunca volvió a ser la misma. Héctor no me permitió seguir viajando con él de un lado a otro y me obligó a quedarme en casa para cuidarme. Pero yo no sabía estar quieto. La casa vacía, sin nadie más, se sentía demasiado solitaria. Así que cargué con la cámara y empecé a viajar por todas partes. Fue entonces cuando realmente pulí mi técnica fotográfica. Aquella fue una época relajada y libre. Solo había una lástima. Héctor estaba ocupado expandiendo su negocio en el extranjero. Incluso vernos una vez resultaba difícil. En mis fotografías había vegetación exuberante, montañas, ríos y mares. Pero no estaba él. Mientras ajustaba los parámetros de la cámara, mis pensamientos vagaban sin rumbo. El dueño de la tienda agitó la mano delante de mí. Deja de soñar despierto. El modelo ya llegó. Levanté la cámara, al mirar por el visor, me encontré de frente con los ojos de Héctor. Antes de poder reaccionar, mis dedos se movieron solos. Clic. El flash capturó el instante. Mi compañero estalló en carcajadas al ver mi expresión. Rubén, tu reacción fue igualita a la mía. ¿A qué te dejó sin palabras? Le dio una palmada en el hombro a Héctor. Desde que llegó supe que esta sesión sería un éxito. Con esa cara y ese porte, subimos las fotos y se agotan al instante.
No pude evitar sonreír, orgulloso. Hasta que caí en la cuenta. Ya no era mi esposo. No exageres, dije. Es guapo, sí, pero no sirve para tanto. ¿Quién querría comprarlo? Héctor alzó una ceja y miró mi cámara. Ah, ¿sí? ¿Y quién fue el que me fotografió a escondidas hace un segundo? Le lancé una mirada fulminante. Ve a cambiarte. Terminemos rápido y salgamos de aquí. El trabajo era intenso. Un modelo tenía que posar con muchas prendas en un solo día. El dueño se marchó por asuntos urgentes y el estudio quedó solo para nosotros dos. Héctor se cambió de ropa con total naturalidad, sin preocuparse por mi presencia. Siempre había sido extremadamente disciplinado. Incluso en sus épocas más duras, jamás dejó de entrenar. Observé su figura con una mezcla incómoda de admiración y tensión. Tragué saliva sin darme cuenta. Héctor levantó la vista de inmediato. Sus movimientos se volvieron deliberadamente pausados. ¿Otra vez distraído? Sonreía con malicia. Yo me ruboricé y le di una patada ligera. Vístete bien. ¿A quién crees que estás provocando? Viejo descarado. Héctor resopló. No hables de provocación. Mírate tú, el presidente del club de teatro por un lado, el dueño de una tienda por el otro. Tienes bastantes contactos. Todos amigos normales, repliqué. No como cierto alguien que se reía tan feliz con una estudiante mayor en una cafetería. Ella es muy capaz profesionalmente, explicó. Estábamos hablando de un proyecto para emprender juntos. Ah, ya veo. La sonrisa se me escapó un segundo, pero la contuve enseguida. No hace falta que me expliques nada. Ya no somos, eso. Héctor sonrió. Solo quería decírtelo. Molesto. Definitivamente, mi ADN no tenía defensas contra este hombre. Con dos palabras suyas, mi corazón volvía a agitarse como si nunca hubiera aprendido. Cambié de tema a toda prisa. Si estás tan ocupado con tu empresa, ¿por qué vienes a ser modelo? En la otra vida nunca hiciste algo así. Héctor carraspeó y giró la cara. Aquellas 2 botellas de vino eran caras. Invité yo y me quedé sin un duro. Había que ganarse la vida. Recordé cómo había interrogado a Sergio con aire de superioridad. No pude evitar reír. Celoso y orgulloso hasta el final. ¿Quién lo diría? También podía ser infantil. Le acomodé el cuello de la camisa y le dije riendo. Te lo mereces. Héctor aprovechó para sujetarme la mano. Rubén. ¿Podemos ser amigos? Alcé la vista. Sus ojos mostraban una cautela sincera. No creo ser tan insoportable, añadió con torpeza. Y prometo no entrometerme más en tu vida privada. ¿A quién elijas en esta vida? No me opondré. Lo miré largo rato. Al final, fui yo quien bajó la mirada. Está bien, respondí suavemente. Seamos hermanos. Con ese nuevo título, Héctor empezó a interesarse cada vez más por mi vida social. En la vida pasada, jamás quería salir. Ahora, aceptaba invitaciones incluso antes que yo. Sergio no se dio por vencido. Con la excusa de una actividad grupal, nos invitó a escalar una montaña. Para asegurarse de que yo fuera, llamó a todos los del dormitorio. Se notaba que aún le tenía miedo a Héctor y deseaba que rechazara. Pero Héctor aceptó sin dudar. El ánimo de Sergio se desplomó al instante. Me dio pena y gracia a la vez. Le di un codazo disimulado a Héctor. Compórtate. No molestes al chico. Héctor no reaccionó. Le pellizqué la cintura con más fuerza. ¿Me oíste? Sus ojos se curvaron levemente. Parecía disfrutarlo. De acuerdo. Pero no cumplió nada. La montaña no era alta,
pero sí empinada. Simón y Carlos iban delante, cuidando a las chicas del club. Sergio cerraba la fila, intentando ayudarme de vez en cuando. Pero Héctor siempre se adelantaba. Apartaba ramas, me sujetaba del brazo en los escalones difíciles. Incluso sacaba snacks de mi mochila. ¿Tienes hambre? Sí. Te traje algo para picar. Parecía que yo no medía casi 1,80 m, sino que fuera un niño pequeño. Le aparté la mano. Ve tú primero. Puedo solo. La mirada de Héctor se apagó un poco. Antes no eras así. Antes me apoyaba en el sinvergüenza. Pero ya no hacía falta. Avancé rápido hasta la pasarela de cristal. Miré el abismo sin miedo y luego le sonreí. Era todo actuación. Tienes más valor del que aparentas. Me picaron los oídos. Y el corazón también. Saqué una galleta y le hice señas. Ven. Llámame, hermano mayor, y te la doy. Héctor no se movió. Su expresión era indescriptible. Agité la galleta y seguí provocando. Ven, ven. Desde atrás llegó un gemido tembloroso. Hermano. Ambos giramos la cabeza. Sergio estaba agachado en la entrada, temblando, a punto de llorar. Rubén, Héctor. ¿Pueden ayudarme primero? Resultó que tenía miedo a las alturas. Dejamos de discutir. Entre los dos, lo ayudamos a llegar al hotel de la cima. Al registrarnos, Sergio aún temblaba y me miraba con insistencia. Rubén, podrías. Ya está hecho, me interrumpió Héctor. Te reservé una habitación individual. Descansa bien. Lo acompañó sin darle opción. Luego volvió por mi documento y reservó otra habitación. Solo quedaban habitaciones con cama grande. Tomé la tarjeta, con sentimientos encontrados. Héctor. Eso es pasarse. Su sonrisa se congeló. Pasé a su lado para llamar al ascensor. Quedamos en ser solo amigos. Que no se repita. El paisaje de la montaña era hermoso. Al abrir la puerta, los árboles estaban al alcance de la vista, y el viento hacía susurrar las ramas. Sergio había intentado hacerse el héroe y fracasar, terminando él mismo siendo el rescatado. Le resultaba difícil disimular la vergüenza. Cuando recuperó un poco de energía, volvió a animar al grupo a cantar y jugar, decidido a lavar su honor. Siendo justos, cantaba bastante bien. Pero yo no estaba de humor para apreciarlo, y mucho menos para responder a sus miradas insinuantes. Al ver que su primer plan no funcionaba, Sergio ideó otro. Solo cantar es aburrido. Mejor bebemos y tiramos los dados. El que pierda, verdad o reto. Suspiré para mis adentros. Demasiado infantil. Si no fuera yo la persona que intentaba conquistar, hasta le daría una clase sobre cómo ligar con otro hombre. Tiré los dados sin interés. Al destaparlos, había perdido. Sergio preguntó de inmediato. Rubén, ¿hay alguien que te guste? Incluso acercó el micrófono a mi boca. Se me tensó la comisura de los labios, pero respondí con sinceridad. Sí. Sus ojos se iluminaron. Volvió a tirar los dados con entusiasmo, y volvió a ganarme. Entonces, ¿verdad? ¿Quién es esa persona? Su expresión estaba llena de expectativas. ¿De verdad pensaba que hablaba de él? Maldita sea. No debí provocar a este despistado solo para fastidiar a Héctor. El nombre que quería decir estaba demasiado cerca, y no podía pronunciarlo. Tomé mi vaso. Prefiero beber. En el rincón, Héctor levantó la mirada hacia mí. Sin decir nada, alzó su copa y bebió también. Por suerte, nadie insistió más en mi vida sentimental. Las chicas del club de teatro estaban claramente más interesadas en Héctor. Parecía que lo hacían a propósito. Ronda tras ronda,
siempre lo señalaban para responder verdades. Preguntas típicas, de esas que hacen sonrojar. Ellas preguntaban con cautela, él respondía con silencio. Ni siquiera quiso decir cuándo fue su primera vez tomando la mano de alguien. Ante cualquier pregunta, bebía. «Qué aburrido», protestó una de ellas. «Esta vez, Héctor», retó. «Elige a alguien aquí y dale un beso». Héctor se quedó inmóvil un par de segundos. Instintivamente, me miró. Pero enseguida bajó la cabeza. Alzó su copa. En sus ojos, medio ebrios, había un rastro de amargura. Había bebido demasiado. Su tolerancia al alcohol nunca fue buena, cuando se pasaba, le dolía el estómago. No pude evitar intervenir. «No bebas más». Me planté frente a él y le sostuve el rostro. «Es solo un beso. Como hermano, me sacrifico una vez y te ayudo». Nuestros ojos se encontraron. Las pestañas casi se rozaban. Dicen que los ojos del ser amado son el octavo océano. Una vez más, me hundí en ese mar inmenso. El beso fue breve, ligero, apenas un roce con sabor a alcohol. Más suave que cualquiera de los que compartimos en el pasado. Pero alrededor, el silencio cayó de golpe. «Ustedes», balbuceó Sergio. Demasiado tarde. Había olvidado que ahora solo éramos compañeros de cuarto. ¿Los compañeros de cuarto? No se besan así, ¿verdad? Me cubrí el rostro, avergonzado. Héctor se levantó y, con calma, me rodeó con un brazo. «Lo siento. Rubén bebió de más. Lo llevaré a descansar». De vuelta en la habitación, cerramos la puerta. La tarjeta cayó al suelo. Ni siquiera encendí la luz cuando sentí la cercanía abrumadora. El sonido del seguro resonó suavemente. Un beso cargado de emoción cayó sobre mí. Debería haberlo apartado. Pero mis manos no obedecían, se aferraron a su cuello. Nuestros cuerpos se tocaron. Una cercanía tan familiar, y tan distante al mismo tiempo. Las lágrimas me brotaron sin control. Aún así, lo empujé con firmeza. La respiración desordenada llenó la oscuridad, mezclada con latidos acelerados. «¿Por qué?», preguntó Héctor. Me agaché, recogí la tarjeta y encendí la luz. «Porque aunque volvamos a empezar, el final será el mismo». Cuando la habitación se iluminó, lo miré a los ojos. «El tiempo es cruel. No podemos luchar contra él. Démonos una salida. La vida es demasiado larga. Incluso el amor más intenso acaba por apagarse. Perderse en el camino duele demasiado. Así que, no me dejes volver a amarte de esa forma». No discutimos. Nos duchamos en silencio. Nos acostamos de espaldas, como en tantas noches de la vida pasada. «Mañana tengo que terminar un proyecto. Al amanecer me iré primero». «Está bien». Héctor habló en voz baja, avisándome que se marchaba. Lo acepté con una calma que ya me resultaba familiar. Al romper el alba, toqué la sábana aún tibia a mi lado y enterré el rostro en ella. Lo había despedido demasiadas veces. Pero esta vez, no volvería. No sé cuánto tiempo pasó hasta que Sergio llamó a la puerta. Me levanté despacio y cubrí con la colcha las huellas de mis lágrimas. El hotel no incluía desayuno, así que salimos a buscar algo cerca. «¿Se enteraron?», comentó alguien. «El teleférico tuvo un accidente. Cayó por el barranco. Hay policías por toda la montaña». «¿Qué? ¿Cuándo pasó eso?» «De madrugada. Parece que alguien bajó muy temprano». Sentí que la cabeza se me vaciaba. Agarré a quien hablaba. «¿Dónde fue? ¿En qué zona?». La chica se asustó al ver mi rostro pálido. «En el teleférico más cercano al hotel. Está lleno de policías. Se ve enseguida».
Salí corriendo. Aún no amanecía del todo. Solo podía pensar en Héctor, al que yo mismo había alejado. Cuando llegué, la zona estaba acordonada. Vi a los sanitarios subir una camilla cubierta por una sábana blanca. Había sangre. Me desplomé. La mente en blanco. El corazón desbocado. Quise gritar, pero solo salió un gemido roto. Como aquella vez, en mi vida pasada, cuando escuché por la radio que el avión de Héctor había caído. Y yo, aturdido, choqué contra un camión. Tuve suerte de no sufrir entonces. Regresé al pasado y lo reencontré. Tuve la desgracia de no saber valorar esa segunda oportunidad. Perder a quien amas. Duele así. Disculpe, dijo un policía. ¿Qué relación tiene con el fallecido? Me acerqué a la camilla manchada. Familia, respondí con la última fuerza que me quedaba. Soy su pareja. Pensé que lo peor era que el amor se apagara. Que quizá era mejor no empezar. Pero estaba equivocado. Ante la muerte, ¿qué importa el cansancio, la distancia? Yo solo quería que viviera. Que estuviera vivo, donde yo pudiera verlo. Héctor. Me lancé hacia la camilla. Y entonces, unos brazos me rodearon desde atrás. Estoy aquí. Giré la cabeza, con lágrimas aún en el rostro. Héctor sostenía una bolsa de pan recién hecho. Iba a bajar. Pero recordé que no habías desayunado. Mira, todavía está caliente. Las lágrimas se detuvieron de golpe. El hipo me sacudió el pecho. El policía nos miró extraño. El fallecido tiene más de 70 años. ¿Estás seguro de que era su pareja? Negué, aturdido. Lo siento, agente. Me equivoqué de persona. Entonces aléjese del área acordonada. Sí, disculpe. Huí del lugar, murmurando una oración por el difunto. El aroma del pan me alcanzó. Héctor se colocó frente a mí y secó mis lágrimas con cuidado. ¿Pensaste que era yo? Sí. Dejé a un lado todo orgullo y lo miré fijamente. Héctor. No mueras antes que yo. No seas frío conmigo. Y no te vayas cuando diga lo contrario de lo que siento. Escuchó todo con paciencia. ¿Algo más? Me froté la cara y reuní valor. Sí. Te amo. ¿Podrías cuidarme un poco más? Héctor sonrió. La luz del amanecer iluminaba su rostro de forma deslumbrante. Me abrazó con fuerza. De acuerdo. Todo lo que pidas. Rubén. Empecemos de nuevo. Fin. Epílogo, confesión de Héctor. Rubén vuelve a hablar de divorcio conmigo. No lo entiendo. Me acompañó en los peores momentos. Y yo solo quería compensarlo con todo lo que estuviera a mi alcance. Por eso trabajé sin descanso. Intenté cumplir cada uno de sus deseos. Para que no tuviera preocupaciones. Y pudiera disfrutar de la vida. Pero, ¿por qué nunca parecía feliz? ¿Será que ya se cansó de mí? Tal vez, lejos de mí, sea más libre. Y así fue. El Rubén que regresó a la época universitaria. Ya no mostró ningún interés en mí. Se enamoró de un estudiante mayor. Que actuaba en obras de teatro. En la cafetería. Vi cómo Sergio apoyaba suavemente los dedos en la comisura de sus labios. Un gesto tan cercano. Que antes solo me pertenecía a mí. Quise echar a ese tipo de inmediato. Pero ya no tenía derecho alguno. Apreté los puños. Y me senté lo más lejos posible. Aún así. No pude evitar mirarlos de reojo. ¿De qué estaban hablando? Rubén siempre decía que el café americano era demasiado amargo. Entonces,
¿Por qué cuando Sergio lo invitaba, lo bebía con tanto gusto? ¿Y por qué le sonreía así? ¿Acaso Sergio era tan gracioso? ¿Héctor? La chica golpeó suavemente la mesa. No estás prestando atención. Volví en mí y expliqué con detalle el plan de emprendimiento. Rubén se fue. Y además, quedó en volver a verse con Sergio. ¿Será que con él? ¿De verdad es feliz? No confío en Sergio. Lo puse en aprietos a propósito. Quería que Rubén viera que no era más que fachada. Alguien sin verdadero futuro. Pero Rubén no se equivocaba. Al final, ¿con quién no termina todo de la misma manera? Después de aquella discusión, fui al lugar donde Rubén solía fumar a escondidas. Y encendí un cigarrillo. Tras pensarlo durante mucho tiempo, tomé una decisión. Si yo no podía darle lo que necesitaba, tal vez otra persona sí. Dejar ir a alguien es lo más difícil. La última noche a su lado, cuando ya dormía, lo abracé con cuidado. Como en tantas noches de nuestra vida pasada. Por miedo a no poder soltarlo, me fui antes de que despertara. Antes de salir, me incliné junto a la cama. Y besé su frente con devoción. Como en tantos amaneceres de aquella vida. Adiós, mi amor. Que en esta vida puedas cumplir todos tus deseos. El teleférico estaba por llegar. Cuando recordé que el hotel no incluía desayuno. Rubén seguro no saldría a comprar nada. Mejor. Le llevo algo de comer antes de irme. Esta historia no es solo un romance con elementos de volver al pasado. En el fondo, es una novela sobre elecciones. Y sobre lo difícil que es amar sin perderse a uno mismo. Uno de los mayores aciertos del libro. Es la forma en que muestra la evolución del amor. No empieza con odio. Empieza con entusiasmo, con promesas, con insistencia juvenil. Y poco a poco, sin grandes explosiones, ese amor se desgasta entre silencios, cansancio y rutina. Eso resulta muy real. También está muy bien trabajado el recurso del reinicio. Volver al punto de partida no sirve para idealizar el pasado, sino para preguntarse algo más incómodo. Si tuvieras otra oportunidad, ¿realmente harías todo diferente? El protagonista es interesante precisamente porque no es perfecto. Ama demasiado, cede demasiado. Y tarda mucho en aprender a poner límites. Eso genera empatía, pero también frustración. Y creo que esa incomodidad es intencional. Si hay un punto débil, diría que la historia a veces se apoya demasiado en los malentendidos. Muchas heridas nacen de cosas que no se dicen a tiempo. Como lector, uno desea que los personajes hablen antes, pero la novela elige el silencio. Y no a todos les va a gustar ese ritmo emocional. Al final, el mensaje es claro. El amor no siempre se rompe por falta de sentimientos, sino por no saber caminar al mismo paso. Y empezar de nuevo. No garantiza un final distinto. Si no hay un cambio interior. Ahora quiero saber qué piensas tú. ¿Crees que esta segunda oportunidad debía tomarse de otra forma? ¿El protagonista amó demasiado? ¿O simplemente amó mal? Si tú pudieras volver al inicio, ¿insistirías otra vez? ¿O elegirías un camino distinto?